en redes sociales, como siempre decimos, solo se muestra la cara positiva. Todo el mundo considera que entiende de psicología y mañana levanto 90, que la necesidad de sentirse competente se activa, pero al momento es muy similar a los videojuegos o a las tragaperras. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista en Fitness a 2 Podcast, el podcast en el que te daremos consejos sobre salud y fitness para que lo entiendan hasta tus abuelos. Yo soy Sergio Cruz. Y yo soy Quique Carmona. Y hoy os traemos un pedazo de invitado que de verdad tenía muchas ganas de tenerlo por aquí porque, bueno, aparte de un pedazo de profesional, tengo el placer de haberle conocido y también es una gran persona. Y bueno, ni más ni menos que os traemos a Iván Alonso, un pedazo de psicólogo deportivo, entre otras muchas cosas. Y bueno, qué mejor para presentarte que tú, Iván. Así que, bueno, preséntate un poquito ante nuestro público para quien no te conozca. Y de verdad, mil gracias por venir. Nada, al contrario, lo primero que tengo que decir es daros las gracias a vosotros dos por haber contado conmigo para este proyecto, que lo que os estaba contando antes. Me parece que es un proyecto que ha empezado ya fuerte y lo que queda por delante. Nada, yo a Sergio sí que le conozco de algún proyecto en el que hemos trabajado juntos y bueno, vivíamos prácticamente al lado, coincidíamos haciendo la compra cada 2x3 y bueno, lo que os iba a decir, simplemente los dos somos psicólogos, por eso es por lo que tengo un poco más de relación. Yo estudié psicología en Salamanca, luego me especialicé, vi que aunque la psicología me gustaba, el fitness me gustaba tanto o más quizá, y decidí especializarme, hacer el máster en psicología aplicada a la actividad física y al rendimiento deportivo. Empecé a divulgar en redes sociales, en un principio con Power Explosive, que a lo mejor es por lo que empecé a tener un poco más de alcance y demás, pero luego empecé a divulgar un poco por mi propia cuenta, como Brain Builder ya, como psicólogo constructor. Y a partir de ahí ya pues empezamos a estar más en el sector del fitness. He competido tanto en deportes de fuerza como en deportes de estética, en powerlifting por un lado y en Men Physique en la IFBB. Entonces, pues es un poco más en los sectores en los que he trabajado como psicólogo deportivo y en redes sociales también de cara a divulgar. Y con el proyecto actual que estoy llevando, que es el de Power Building, que es el de combinar un poco, ¿no?, fuerza y estética. Antes de pasar con la primera pregunta, me gustaría agradecerte también aquí, porque esa oportunidad en ese proyecto en el que inicialmente, pues bueno, no salió bien, desde luego que no todo sale bien al final, pero a mí, sinceramente, y a otros compañeros como Infantes y otros como, bueno, Samuel y compañía, yo creo que Iván fue para nosotros un punto de inflexión y yo te agradezco esa pedazo de oportunidad porque creo que si no hubiera sido por ese pequeño comienzo, ese pequeño empujoncito, esa pequeña oportunidad que me diste, yo creo que ahora mismo no estaría aquí. O sea que, sinceramente, te lo tengo que agradecer un montón. Al contrario, agradeceroslo yo y te voy a decir una cosa. Yo creo que es un proyecto que en un primer momento no funcionó porque no tenía tanto alcance y al final, no nos vamos a engañar, para todos el tener un feedback positivo o que el proyecto tenga buena acogida, pues es muy importante porque es lo que te mantiene la motivación, que de eso pues podremos hablar ahora bastante. Pero a pesar de que no tuvo ese primer impacto, el proyecto, yo creo que sí que nos sirvió muchísimo para aprender a todos, para aprender un montón acerca de este tipo de emprender un proyecto desde cero. Y ojo, que lo estuve hablando el otro día con Iván Porquera, que también está en el proyecto, y a lo mejor se le puede dar una vuelta y se puede volver a juntarnos, que éramos profesionales con una calidad muy, muy, muy alta, de verdad. Yo creo que se juntó por un poco de forma arbitraria, pero sí que nos juntamos un equipo bastante, bastante fuerte, así que nunca se sabe si volverá el proyecto, a lo mejor con otro nombre, a lo mejor con otra identidad, pero psicología deportiva con un grupo de buenos profesionales que hay en España, pues puede que vuelva a aparecer. Qué bueno, para que no lo sepa, bueno, iba sobre psicología deportiva, pero bueno, estamos atentos por si acaso la cosa vuelve, que oye, quién sabe. Dejamos bueno, aquí el hype. Ay, eso es. Ahora vamos sí con la primera pregunta, Quique. Vamos adelante. Bueno, Iván, la primera pregunta, que imagino es la que te hacen siempre, estarás ya cansado de responder, que es, ¿qué es la psicología deportiva y por qué es tan importante para el rendimiento y para la salud? Fíjate, aquí hay una cosa que es muy interesante, que en parte también podemos enlazar, y una de las personas de las que más hincapié me han hecho en este sentido es del equipo de psicólogos deportivos que teníamos, que fue Fran, me parece un pedazo de profesional también, que es que la psicología al final es el estudio de la conducta humana. Y muchas veces nos perdemos con el tema cognitivo, con el tema de que al final un problema que hay con la psicología es que
todo el mundo considera que entiende de psicología. Al final, como no deja de ser algo que es muy mainstream, que todos tenemos problemas a nivel psicológico, todos tenemos necesidades a nivel psicológico, pues todo el mundo parece que entiende de psicología. Pero a veces se cae en el error de creer que simplemente es pensamientos, sentirte más depresivo, sentirte con buena atención, buena capacidad de motivación. Pero al final es el estudio de la conducta. Y esto es lo más importante de tener en cuenta desde mi punto de vista. Una vez entendemos esto, pues al final, evidentemente, dentro del área deportiva hay un montón de conductas que podemos tanto evaluar como intentar optimizar o intentar mejorar de cara al rendimiento, si es el objetivo. Yo normalmente me he centrado muchísimo más en el área del rendimiento deportivo, es decir, intentar optimizar ese tipo de conductas que persiguen un fin, que persiguen un objetivo, pero por supuesto dentro de la salud, que esto es algo que, como bien dice aquí, que preguntan muchísimo y que os voy a decir una cosa, yo personalmente desde mi red social no me gusta mucho entrar en este tema, porque si te pones a intentar enfocarle a la gente que ya me sigue del sector del fitness y el deporte es muy bueno a nivel de salud, tanto a nivel mental como a nivel físico, te van a decir, sí, eso ya lo tengo claro, no tengo problema, no me tienes que convencer de que el deporte me va a venir bien a nivel de salud, lo que quiero saber cómo optimizo mi rendimiento, cómo puedo seguir mejorando. Ya tienen claro que el deporte no sea bueno o no para la salud, lo van a seguir haciendo. Además, precisamente en el sector del fitness, a nivel psicológico, el impacto que tiene es muy positivo y para muchísimas personas, pero para miles y miles de personas, es probablemente uno de los pilares fundamentales de su autoestima y del concepto que tienen de sí mismos. Qué bueno. ¿Podrías dar un ejemplo, Iván, a nivel de psicología? ¿Cómo mejora la salud y cómo mejora el rendimiento? Algo así muy visual para que la gente lo pueda decir, joder, pues sí que tiene un efecto positivo la psicología. Centrándonos simplemente dentro del área de la psicología, porque al final es no tanto a nivel de salud física, sino más a nivel de salud psicológica, para mí, siempre lo digo, lo más importante que tenemos como personas no es nuestra familia, no es nuestros amigos, esto puede sonar a priori un poco duro, pero lo pienso firmemente, es nuestro autoconcepto. Es la percepción que tenemos de si nos quiere nuestra familia, de si nos quieren nuestros amigos, y al final es una realidad, y me parece que negarlo sería absurdo, el hecho de que el físico y la estética tienen un peso social muy alto. Entonces, esa es una realidad innegable que cuando las personas se perciben que no es que tengan un buen físico, sino que perciben que tienen un buen físico, porque al final no hay una realidad objetiva, es decir, no hay un físico objetivamente que pondere de forma positiva. Cuando la persona empieza a percibirse, tiene un físico que encaja mejor y que va a generar más valor a nivel social, la autoestima sube. Cuando la autoestima sube y cuando el autoconcepto que tiene la persona es positivo, se empieza a reflejar en el resto de áreas, tanto a nivel de trabajo, a nivel de relaciones sociales, a nivel de todos los niveles prácticamente. Esto, Iván, subiste un vídeo hace no mucho tiempo. Yo recuerdo que se me quedó grabado porque estuvo genial y es en el que hablabas sobre el yo social, el yo ideal. Entonces, si quieres entrar un poquito a explicarlo brevemente, porque la verdad es que yo creo que a la gente le puede aportar mucho. Creo que puede ser interesante, me parece bien. Al final, lo que estoy diciendo, para mí, quizá lo más importante que tiene cualquier persona es su autoconcepto. Es que muchas veces se tiende a mezclar un poco conceptos, por así decirlo, aunque sea redundante, pero no se me ocurre ahora otro término mejor, pero se tiende a mezclar un poco autoconcepto y autoestima. El autoconcepto es la percepción que tienes de ti mismo, por así decirlo, y la autoestima es algo mucho más que depende del momento puntual. No es algo que te acompañe o que sea más estable en el tiempo, sino que la autoestima, ahora mismo yo en esta conversación, estamos hablando de algo que considero que tengo autoridad, ya sea porque se me ha ido dando por mi historial previo de aprendizaje, de que se me ha reforzado muchas veces, o porque me siento competente directamente hablando de ello, pues mi autoestima ahora mismo puede ser más alta. Pero a lo mejor dentro de media hora cuelgo con vosotros y me pongo a hablar con mis jefes de un proyecto que tengo, a lo mejor mi autoestima baja, o tengo un coche que considero que es peor de lo que está teniendo el resto de personas con las que me encuentro, mi autoestima no baja. En cambio, el autoconcepto suele ser algo mucho más general, que me acompaña a lo largo de mi día a día, y que depende mucho más de cuestiones morales, de cuestiones que responden a necesidades psicológicas. ¿Qué es lo que decíamos un poco en el vídeo que estaba diciendo Sergio, que me parece muy interesante? En la autoestima, una forma muy sencilla de entender la autoestima y que es muy eficiente, que a mí me lo explicaron de esta forma y me parece que es muy clarificadora, es que al final nosotros tenemos un yo real, que es la percepción que tenemos de cómo estamos, de cómo somos, tanto a nivel económico, a nivel de lo que hacemos en nuestro día a día, etcétera. Y un yo ideal sería esa persona que nos encantaría ser. Es decir, si pudiéramos tener un objetivo o si pudiéramos ser lo mejor que podemos ser,
cuál sería el estándar, cuál sería el alter ego, lo perfecto, ¿no? Nuestro yo ideal. Depende mucho de cada persona. A lo mejor para mí mi yo ideal es una persona que tiene un físico increíble y para otra persona su yo ideal pues se centra mucho más en que ayude a las demás personas o cuestiones morales. Pero una vez tenemos nuestro yo ideal y nuestro yo real, dónde nos percibimos que estamos y dónde nos encantaría estar, lo que se suele decir en psicología es que al final la autoestima sería la diferencia que existe entre ese yo real, donde nos percibimos que estamos, y dónde nos gustaría estar. De tal forma que si en muy poca distancia yo percibo que mi yo ideal a nivel de físico es el físico que tengo exactamente ahora mismo, mi autoestima va a ser muy alta. En cambio, si mi yo ideal lo percibo como algo muy lejano y que está mucho más lejos de como yo percibo que estoy ahora mismo, pues probablemente mi autoestima va a ser más baja. Es inversamente proporcional, ¿no? Cuanta mayor distancia hay entre lo que yo percibo que soy o que tengo ahora mismo y lo que me encantaría tener, a mayor distancia, menor es la autoestima. Y a menor distancia, si yo me percibo como mi yo ideal ya, pues la autoestima sería muy alta. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al final tenemos que intentar trabajar en que nos compartemos en nuestro día a día, tanto en el área deportiva como en el resto de áreas, como lo haría nuestro yo ideal. Probablemente no vamos a poder tener lo que tendría, esto es un error muy típico que suele tener la población, se centra mucho en mi yo ideal tendría un Ferrari y yo tengo un Renault Megane y probablemente eso va en contra de mi autoestima. Pero centrarnos mucho más en lo que haría mi yo ideal, no lo que tendría o lo que sería. ¿Qué es lo que haría mi yo ideal? Por ejemplo, típico conflicto de intereses, típica disonancia cognitiva que tenemos todos en nuestro día a día. Pues no sé muy bien si ir a ayudar a mi amigo con la mudanza o quedarme en casa que me apetece más viendo una peli. Bueno, pues ¿qué haría mi yo ideal? ¿Qué es lo que haría? Pues probablemente a mi amigo iría a ayudar o sea, mi yo ideal lo que haría es ir a ayudar a mi colega con la mudanza. Pues si haces eso, probablemente tu autoestima se va a ver reforzada. Qué bueno. Y esto es que también tiene muchísimo que ver, ya que estamos un poco también hablando del mundo del fitness y todo esto, con ciertos problemas que luego se pueden dar, ¿no? Cuando vemos que el yo real y el yo ideal, la persona percibe una distancia muy grande, por ejemplo, a nivel físico, eso luego puede generar ciertos problemas. De dismorfia corporal, en fin, de otro tipo de trastornos, incluso trastornos de la conducta alimentaria. Por eso también es tan importante trabajar si esas expectativas que tiene la persona son realmente expectativas que son alcanzables y sobre todo también si son saludables, si esos objetivos y esas expectativas realmente los quiere o se le han autoimpuesto por la sociedad, ¿no? Al final aquí yo creo que un eterno debate que existe en la comunidad fitness es, bueno, y supongo que en la sociedad en general, redes sociales. Las redes sociales nos ponen un poco esos estándares que son quizá demasiado irreales de cara a que al final la gente tiene yo ideales que no responden a una cuestión real y que encima en el sector del fitness se agravan por el uso de sustancias, etcétera, etcétera, uso de Photoshop. Al final ves cuáles son los físicos que tienen en el sector del fitness que ganan competiciones, a lo mejor mucha gente se pone eso como yo ideal y a la hora de la verdad pues es precisamente incluso inalcanzable, o sea, literalmente no se puede llegar a ese físico. Por eso vuelvo a hacer hincapié en que me parece muy, muy, muy importante no centrarte tanto en cuál es el físico ideal, sino en qué haría tu yo ideal. ¿Mi yo ideal hoy iría a entrenar aunque no le apetezca? Sí, pues eso va a redundar de forma positiva en mi autoestima. Y sobre todo que eso sea algo que tienes tú bajo tu control, ¿no? Que realmente puedes eso controlar y que sea una acción real, ¿no? Yo luego también, por ejemplo, por contarles un poco también mi experiencia, ahora que has dicho lo de las redes sociales, yo hubo un tiempo que realmente entrenaba muchísimo y comía muy poco porque pensaba que de esa forma iba a alcanzar esos físicos ideales que yo veía por Instagram de culturistas que luego pues esos físicos no los tenían por entrenar solo mucho y por comer muy bien, sino porque también llevaban pues un poquito ahí, ¿no? de ayuda externa y al final eso, si tú tienes esas percepciones de querer alcanzar eso luego también te puede generar muchos problemas si no son cosas alcanzables y reales. Y a mí, por ejemplo, en mi caso, pues derivé en anemia. O sea, yo no tengo ningún problema en decirlo. Y de hecho creo que esto puede ayudar a mucha gente. Sí, y una de las cosas que hice fue dejar de seguir absolutamente todos los culturistas que seguía porque yo digo, si no corto por lo sano, al final yo me vuelvo loco. Y si quieras que no, aunque tú seas consciente, sigues recibiendo esa información, recibiendo. Incluso te diría que es inevitable y que no necesariamente tiene por qué ser algo malo el que tú tengas un estándar alto o el que mucha gente se ponga ese tipo de físicos como objetivo. No necesariamente tiene por qué redundar en frustración.
pero Total. sí que creo que el enfoque tiene que centrarse mucho más en qué es lo que haría de cara a conseguir ese físico, no tanto en cuál es la distancia que tengo entre mi físico y ese físico. Espero que sí que es algo importante, porque al final, lo que decimos, ¿no? La comparación social, mira, me acuerdo del libro del animal social de Aronson, esa frase me marcó muchísimo, que es, la comparación social es un proceso automático. Tú no vas a poder elegir el no compararte socialmente. Da igual si lo llevas al plano consciente o no, en cualquier situación social, tanto en redes como en situaciones reales, va a haber comparación social. Entonces, aprender un poco más a gestionar lo que estabas diciendo, aquello que depende de ti, me parece que es lo más interesante en ese sentido. Qué bueno. Pues bueno, ya pasando a la siguiente pregunta, que también tiene bastante chicha. Bueno, es sobre la motivación. Y siempre estamos con el discurso de tienes que hacer algo porque realmente salga de ti, esa motivación intrínseca, y luego está la parte extrínseca, ¿no? Me gustaría saber, Iván, ¿qué opinas de todo esto? Si realmente existe la motivación intrínseca, si solo es la extrínseca, cuéntanos. Aquí es una discusión que tengo constantemente con una persona que los dos conocéis muy bien, que es Marcos Conquer. Nos lo dijo entonces en su entrevista. Me paso todo el día discutiendo con él acerca de esto porque él cree firmemente en la motivación intrínseca y que realmente hay diferentes actividades que hacemos en nuestro día a día que simplemente nos motivan per se porque disfrutamos haciéndola, ¿no? Y lo que te diría un psicólogo conductual, como yo me tiendo a encasillar, es ¿por qué disfrutas de hacer esa actividad? O sea, está claro que si al final yo creo que esto responde más a una cuestión arbitraria, a una cuestión de términos y de llegar a un consenso en base a qué nos estamos refiriendo. Si tú me quieres decir que la motivación intrínseca sería aquellas actividades que la persona percibe que está disfrutando en la propia práctica, vale, te lo compro, existe la motivación intrínseca. Yo lo que intentaría ponerme es en por qué disfruta de esa actividad, qué reforzadores ha habido a lo largo de la historia, qué elementos culturales han reforzado el que tú disfrutes de esa actividad. Yo creo que todo tiene contingencias externas, ya sea por lo que decimos, por historial previo de aprendizaje, porque educacionalmente tu familia has visto, fíjate, te pongo un ejemplo muy sencillo, un chico que aprende a jugar a tenis, nunca ha jugado con sus amigos, nunca ha recibido ningún tipo de incentivo a nivel de que le premien por hacer tenis o que le digan, hostia, qué bien lo haces, nunca. Él está jugando a tenis, no gana dinero, no lo muestra en redes sociales, pero juega en su sótano todos los días a tenis y entrena como si no hubiera un mañana. ¿Cuál es el punto que me parece clave? A sus padres les encanta el tenis. ¿Realmente hay una motivación intrínseca? ¿O existe esa contingencia de, joder, mis padres son mis figuras de apego, les gusta el tenis, yo quiero ser bueno en tenis? ¿Por qué? Porque sé que mis padres pues, me van a querer más o yo percibo que realmente van a estar más orgullosos de mí, etcétera, etcétera. Ya hay una contingencia externa. Incluso aunque el chico te diga, no, es que yo lo hago y nadie sabe que lo hago y demás. Sí, pero ya hay un elemento que ha motivado el hecho de que tú quieras jugar a tenis. Independientemente de todo esto, irrelevante. A la hora de la verdad y en la práctica, sí que considero que, mira, os voy a poner un ejemplo, aunque quizás sea perdernos y terminar de irnos. No, Pero no, tú dale. Yo siempre suelo decir que yo considero que la libertad en términos objetivos no existe y que lo que sí que existe es la percepción de ser libre. Pues al final para mí esto es lo realmente importante. Si tú percibes que la motivación es intrínseca, existe amplia evidencia en la literatura de que va a ser mucho más favorable para ti realizar esa actividad que si tú percibes que no disfrutas de la tarea en sí, pero necesitas un incentivo económico o necesitas hacerlo por una cosa. Bueno, pues independientemente de que exista de forma objetiva o no la motivación intrínseca, mientras que tú disfrutes de la tarea o percibas que disfrutas de la tarea, ¿qué más da las contingencias que haya habido o los reforzadores o si realmente está condicionado o no? Adelante, para mí perfecto. Yo creo que sería una combinación de ambas, ¿no? Con el tema del deporte, que no solamente es motivación extrínseca o intrínseca, sino que es una motivación de ambas. Por ejemplo, con el tema de la salud, Iván, yo lo que veo que la gente cuando no está haciendo deporte y quiere empezar a hacer deporte es totalmente extrínseca. O sea, estética. Quieren ponerse el pantalón, quieren verse bien, que sus amigos le digan, uy, qué delgado te estás quedando, qué fuerte te estás poniendo. Y una vez que ya empiezan a hacer el deporte y se sienten bien haciéndolo, ya empiezan a sentirse más capaces ellos mismos, empiezan a pasárselo bien en el entrenamiento. Pero es que Sergio y yo, cuando intentamos venderle el deporte a alguien, con el tema de la salud, es que es muy difícil. Dice, sí, yo sé que voy a estar muy bien, que voy a poder estar con mis nietos muy bien y tal, pero yo quiero tener el brazo más grande o yo quiero que se enmarquen las abdominales. Y es que es muy fuerte el poder estético, como has comentado, al final, a nivel cultural,
Bueno, si no quieres comentar un poco, porque al final Sí, sí. tú has competido, Al final, ¿no?, en totalmente. culturismo y todo esto y conoces más o menos bastante deportistas. Ujú. Totalmente de acuerdo. Al final, lo que decíamos un poco al principio de la videollamada, que si alguien te niega en la sociedad en la que vivimos en Occidente la realidad que nosotros conocemos, que la estética juega un papel importante o que no le importa, me parece que es un necio lo que decimos. Socialmente pondera. Es como tener un coche de gama alta. Al final, tú puedes decir que te gustan más o menos los coches, tú puedes decir que para ti no es importante, pero que socialmente tiene un peso muy, muy fuerte el tener un coche de alta gama, es evidente. Pues pasa lo mismo con los físicos. ¿Y cuál es el mensaje que suelo intentar transmitir yo siempre? Pues que el entrenador o la persona, si tienes una persona cercana que realmente te importa su salud, yo creo que por desgracia nos ha pasado a muchas personas que tenemos a nuestros padres, que tenemos familiares cercanos, que tienen sobrepeso o que tienen incluso riesgo a nivel de una alimentación que es muy deficitaria, que tienen incluso riesgo de diabetes, etcétera, etcétera, pues jugar un poco con esos incentivos, ¿no? Que tú sabes que tienen más motivos o que el motivo tiene un mayor peso para esa persona a nivel estético, pues intentar picarle un poco por ahí y decirle, pues eso, yo con mis padres, por ejemplo, joder, vais a ir a tal evento y tenéis una forma física lamentable, pues intentar picarles un poco, aunque el objetivo principal para mí sea a nivel de salud. Yo creo que puede ser interesante. Bueno. En ese sentido. Totalmente. Yo muchas veces digo que a veces me dicen, joder, pero ¿cómo te gustan las pesas? Y eso es algo muy, muy aburrido. Y yo digo, pues a ver, es que al final es por esos incentivos que he ido obteniendo. Y ya no solo porque, o sea, no es que me gusten las pesas porque salga dentro de mí, no es porque yo vea las pesas más divertidas que tú, es porque a mí ese trabajo me ha empezado a dar incentivos de que la gente me diga, wow, Sergio, se te está notando mucho el cambio, estoy mejorando cogiendo más peso, estoy mejorando a nivel de salud, estoy mejorando mi físico y estoy ligando más. O sea, todo hay que decirlo, ¿no? O sea, al final todo estos son incentivos y luego el que lo sigas haciendo no ya tanto porque salga de ti, como se dice, que esa es la motivación intrínseca, ¿no? Sino porque tú has obtenido unos incentivos externos que al final es lo que hacen que sigas manteniendo esa conducta a cabo. Y luego, por supuesto, esa motivación puede variar porque esos incentivos o puedes habituarte a ellos y ya no pierden como un poco ese valor, que es un poco esa adaptación hedónica, o incluso desaparecen, ¿no? O sea, que esto es un tema muy interesante, pero realmente la motivación intrínseca, yo creo que es lo que tú has dicho, Iván, y eso es una cosa muy importante, y no solo en este tema, sino en muchos, que es cuestión de querer expresar lo mismo, pero con diferentes palabras, y es más cuestión de vocabulario que de lo que realmente nos referimos. Totalmente. Yo creo que es una cuestión de que al final se ha condicionado y una vez se produce ese condicionamiento y ya la persona disfruta de la propia actividad es cuando realmente considera que hay una motivación intrínseca. No sé qué ibas a decir, Quique. Sí, bueno, pero es que claro, estamos hablando todo el tema este de la estética y nos olvidamos estamos hablando como un tema un poco superficial, pero si entramos un poquito más en la raíz, ¿qué representa la estética entre los humanos? Realmente representa, durante nuestro todo pasado evolutivo, pues mayor capacidad de reproducirte con el sexo opuesto, representa mayor salud, que podías cazar más animales y eso significaba que ibas a seguir reproduciendo tu especie, por así decirlo. Entonces, aunque nosotros no lo pensemos, cuando vemos a una mujer o a un hombre más atractivo, que se le marcan más los músculos, estamos atraídos al otro sexo de manera casi inconsciente. Y hoy en día como que está un poco mal visto decir que tú te enfocas en la estética, ¿no? Y parece que el atractivo es más intelectual, pero seguimos siendo animales y nuestro cerebro no ha cambiado mucho de la época paleolítica hasta la sociedad moderna, ¿no? Totalmente de acuerdo. E incluso recapitulando un poco con los dos puntos de vista que acabáis de dar, simplemente a nivel de satisfacer las necesidades psicológicas que tenemos todos como individuos, porque al final sí que es cierto que, aunque para mí la base sigue siendo la misma y coincido totalmente con Quique en que la presencia que tiene las necesidades a nivel evolutivo nos condiciona muchísimo. De hecho, me parece que hay un problema que solemos tener todos a nivel social, que es que tendemos más bien a sobreestimar en exceso nuestra percepción consciente de la realidad. Creemos que todo el pensamiento que tenemos es consciente e infravaloramos, es como que el pensamiento inconsciente no existiese o no nos marca o incluso no queremos reconocerlo y al final, por lo que decimos, las necesidades biológicas, las cuestiones evolutivas están ahí y por mucho que tú digas porque socialmente pondera de forma muy positiva y porque quieres tener esa percepción de ti mismo que para ti es muy importante el que te atraiga pues la persona por su forma de ser y demás, pues la parte biológica va a estar ahí, somos animales. Estoy leyendo un libro que es muy interesante que se llama Homo Deus, de Taylor Aronson,
Taylor Noah, perdón, se llama. Taylor Noah, que es muy, 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 muy bueno y que dice una frase, no recuerdo exactamente la frase, pero dice algo así como el ser humano hace un esfuerzo constante por intentar que se olvide el hecho de que somos animales. Y es cierto, ¿eh? Parece que constantemente estamos haciendo el esfuerzo de que seamos algo diferente a un animal, el ser humano. Pero bueno, lo que iba a decir, que por recapitular un poco, hay una de las necesidades básicas que es la de sentirte competente. Que al final el fitness cubre muy bien ese área. De cara a entrenar con pesas, si yo pongo el estándar en que hasta ahora he levantado siempre 80 kilos en press de banca y mañana levanto 90, es que la necesidad de sentirse competente se activa para el momento. Es muy similar a los videojuegos o a las tragaperras. En el momento en el que me paso este nivel, es como que hay un microjuego que yo me he creado en el cual tengo esto como línea de lo que considero ser eficiente o lo que considero ser competente y acabo de pasarlo. Y eso engancha muy rápido. Muy, muy, muy rápido empiezas a tener esas contingencias positivas de, hostia, levanto 90, si mañana levanto 95 ya estoy mejor. Y eso cumple una función muy, muy, muy clara que hace que repercuta de forma más o menos directa en esa motivación intrínseca de, joder, me encanta entrenar. ¿Pero por qué me encanta entrenar? Porque me siento competente haciéndolo. Claro. Sí, sin lugar a dudas. Tremendo. Qué bueno, pues, Quique, pasamos con la siguiente pregunta. ¿Vamos? Vale, pues a ver, a nivel de... Al final este podcast está hecho de una manera muy práctica, Iván, y nos encantaría que nos dieses 2 o 3 herramientas, ya que tú tienes un background a nivel de competidor powerlifting, de culturismo. Entonces, nos encantaría que nos dieses 2 o 3 herramientas prácticas que cualquier persona que nos esté escuchando pueda aplicar cuando vaya a entrenar a calistenia, cuando vaya a entrenar en el gimnasio, a nivel de mejorar el rendimiento. Vale, a nivel puramente de rendimiento deportivo, ¿verdad? Sí. Para mí, siempre, siempre, siempre digo algo que es muy, muy importante y que seguramente estaréis de acuerdo conmigo, en que lo más importante de cara a aplicar cualquier estrategia psicológica es que la propia persona considere o crea, al menos en unos mínimos, en esa estrategia que va a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A dónde quiero llegar? Pero en general en todos los ámbitos de la salud, ¿eh? No solo en el ámbito de la psicología deportiva, que quizás se ve todavía un poco más marcado, pero si un atleta te llega y te dice a un entrenador, oye, a mí levantar a pocas repeticiones es lo que mejor me viene. Cuando levanto muchas repeticiones no tengo buenas sensaciones. Intentar trabajar con esa persona muchas repeticiones es un error de partida. Es que probablemente no va a funcionar. O sea, es absurdo intentar convencerle. Joder, está diciendo que le va bien a pocas repeticiones, vamos a jugar con eso y voy a intentar optimizar el entrenamiento lo máximo posible dentro de las pocas repeticiones. Pues en psicología pasa lo mismo. Si llega una persona y me dice, yo he probado alguna vez a meditar, pero cuando me pongo a hacerlo me pongo nervioso. Pues es evidente que por mucho que considere que la meditación es una buena estrategia y que tenga literatura detrás y que sepamos que funciona y que esté demostrado que funciona, con esa persona no tiene sentido. Entonces, lo más importante como punto de partida es que la persona considere o crea en la actividad que va a hacer o en la estrategia que va a utilizar. Ahora mismo, a nivel de estrategias propias dentro del entrenamiento que se noten al instante, estoy muy, 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 muy metido y soy muy, muy, muy fan de la meditación en términos de mindfulness. Me parece que es un elemento clave que se nota muchísimo, que es el intentar no proyectarte tanto a futuro, no proyectarte tanto a pasado, sino estar en el momento presente. Y me parece que eso es un error que se comete muchísimo en el sector del fitness. Ya no me refiero tanto en los entrenamientos, ya sea de cara a la estética o a la fuerza o calistenia, como estáis diciendo. Ya no me refiero tanto a nivel de que te metas en tus problemas y te estés acordando de la discusión que tuviste con el jefe, que eso ya, por supuesto, que ya si lo estás haciendo es evidente que no te va a ayudar al rendimiento, pero simplemente el intentar proyectarte antes de un levantamiento pesado en no sé si voy a poder o qué importante es para mí levantarlo, al final te está desconcentrando de lo que tienes que hacer en el momento. Y una tarea que tienes bastante automatizada y que probablemente te va a venir bien intentar trabajar, puede que te desconcentres y que hagas mal solo por estar proyectándote a lo que va a suponer tirar la repetición o porque te proyectes a no he tenido buenas aproximaciones. Esto es un error muy típico. Me toca tirar 100, hoy no estoy aproximando bien. Joder, no te concentres en cómo han ido las aproximaciones. Ponte en el momento presente. Estás colocándote, estás haciendo un setup, estás cogiendo la barra, pues estate en lo que estás haciendo, coger la barra. Y yo es algo que implemento y de verdad que en casa de herrero cuchillo de palo, como se suele decir, y no soy una persona que en el día a día utilizo muchas estrategias en psicología deportiva, pero en mis entrenamientos lo que intento con muchísima, dándole mucha prioridad, es a estar justo en el momento presente en lo que estoy haciendo. Pero totalmente, o sea, conciencia plena, justo en lo que estoy haciendo. Si estoy levantando, centrarme en levantar, no centrarme en cuánto pesa o en cuánto me gustaría levantarlo o en nada,
en el momento presente, en apretar a la barra. Eso me parece muy, muy interesante. Y luego ya, pues, la pregunta que habéis hecho es muy abierta de cara a, dependiendo de la modalidad deportiva. Sí que viene muy, muy, muy bien. Yo soy muy fan también de intentar tener rituales muy, muy, muy claros y muy marcados de cómo voy a hacer el levantamiento. Tanto de cara a el nivel de activación, es decir, si me va bien estar activado, pues tener un ritual que me active. Que me va bien el llevar mi cinturón, mi muñequera y demás, pues tener un ritual de cómo me coloco mi cinturón, mi rodillera y demás. Que voy a hacer calistenia y quiero asegurar el agarre, pues tener un ritual exacto de cómo voy a hacer el agarre. Precisamente retroalimentándolo con la conciencia plena y el mindfulness. Es decir, joder, si estoy haciendo mi ritual, voy a estar totalmente focalizado en hacer el ritual que tengo que hacer. Vale, Iván, acabas de hablar sobre el tema de rituales, algo que me encanta porque al final es como que lo has hecho tantas veces que te olvidas de todo y ya te sientes como en tu zona de confort, ¿no? Y puedes aplicar ese esfuerzo sin concentrarte, o sea, solamente en lo que tienes que hacer. Y bueno, sabemos que tú has trabajado con Power Explosive, ¿no? Es como el dios del fitness, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, nos gustaría, Iván, que comentases, si pudiese decirlo, qué rituales, por ejemplo, tenía Power Explosive para que así la gente que nos esté escuchando, pues también entre un poquito en contacto con lo que es un ritual, ¿no? A la hora de levantar. Mira, como anécdota curiosa, hace mucho que trabajé con David. Ahora ya, es que pasa el tiempo rápido, ¿eh? Ahora ya 3 años o así que trabajé con David. Pero como anécdota curiosa, es de las pocas personas que conozco que durante un ritual le veías que la carga emocional que tenía el propio ritual era tan grande que muchas veces me acuerdo de que estábamos en la cueva entrenando y me decía, mira, me enseñaba los pelos y estaban todos los pelos, toda la piel de gallina. Es decir, era increíble en qué medida él profundizaba o se metía dentro del ritual. De hecho, David era un tío que pese a ser bastante metódico a la hora de planificar, etcétera, etcétera, luego de cara a afrontar los levantamientos era bastante caótico y iba a muerte de activarse a tope y demás. Y el ritual diría que fue una de las estrategias que más consiguió sacarle partido y que más consiguió meterse en ello. El ritual que hacía, un control de la activación, además, claro, él intentaba aumentar la activación todo lo posible a todos los niveles, tanto a nivel de música, golpearse, respirar, etcétera, etcétera. Y luego sí que la siguiente estrategia que trabajamos, que formaba parte del ritual también, era el priming. Dentro de la propia repetición, el priming deportivo simplemente es intentar tener un concepto que esté primado, se diría en castellano. Es decir, un concepto que simplemente con repetirlo ya tenga una carga emocional, ya tenga una carga a nivel de instrucciones asociadas. Es decir, no me hace falta pensar en tengo que apretar muy fuerte, simplemente digo una palabra la cual ya está primada y la cual ya simplemente con esa palabra ya tiene toda esa carga emocional asociada. Y me acuerdo de que simplemente lo que hacíamos era eso, aumentar el nivel de activación a tope. Además, David toleraba mucha activación. Era una persona que cuanto más activación, mejor. No había un nivel a partir del cual la activación ya la hacía estar desconcentrado o le hacía estar demasiado caótico en la ejecución. Tenía una técnica muy, muy, muy automatizada, muy bien establecida, y lo que hacíamos era eso, aumentar muchísimo el nivel de activación y luego ya focalizar 100% su mente en una sola palabra. Lo reviento era, además, me acuerdo. Acabo de ser como un flashback. Lo reviento era el priming que utilizaba David. Sin lugar a dudas, el ritual funciona muy bien. Aquí hay algo que creo que puede ser interesante también que comentemos, que es que ritual no es superstición. Y la superstición sí que puede tener ciertos componentes negativos de cara al rendimiento. ¿Cuál es la principal diferencia? Dos. Yo siempre suelo decir, para mí las dos principales diferencias entre ritual y superstición es, primero, el ritual siempre tiene que depender de nosotros mismos. Un problema es que las supersticiones hay muchas veces que no dependen de la persona. Es muy conocido Rafa Nadal. Rafa Nadal tiene infinitas supersticiones. Y, por ejemplo, lo que dice es que tiene que entrar el primero que su competidor. Cuando entra tiene que girar a la derecha y poner 2 botellas, una de agua caliente y una de agua fría. ¿Cuál es el problema? Eso no siempre va a depender de él. A lo mejor el competidor se pone por delante. Lo que tenemos que intentar es que todo lo que vas haciendo antes de la ejecución o antes de el gesto deportivo dependa totalmente de ti. No me importa tanto el hecho de, yo Rubén Rico, he trabajado con Rubén Rico, que es campeón de España de powerlifting en el overall, en la categoría más pesada, y él cuenta los agujeros del cinturón. No me importa, eso está bien, pero no cumple la segunda norma. ¿Por qué? Porque eso depende de él, por eso digo que está bien, que me parece bien, pero incumple la segunda cosa más importante que debemos tener y que diferencia la superstición del ritual deportivo, que es que te prepare de cara al rendimiento. Es decir, si tenemos 5 minutos antes del gesto deportivo, pues vamos a intentar cargarlo de cosas que tengas muy, muy claro qué es lo que tienes que hacer, que dependan de ti y que en la medida de lo posible nos ayude a mejorar el rendimiento. Yo prefiero mucho antes que una persona se ponga a intentar aumentar el nivel de activación de cara a
una mayor capacidad para producir fuerza a que esté, yo qué sé, pues contando lo que decimos, contando cuántos agujeros tiene la camiseta o tocándose de repetidas veces el dedo meñique. ¿Por qué? Porque tocarse repetidas veces el dedo meñique va a aumentar la percepción que tienes de control de la situación, porque depende de ti, eso perfecto. Probablemente te va a tener focalizado y va a conseguir esa conciencia plena, pero lo que no va a sumar es al rendimiento. No, por mucho que toques el meñique no vas a sumar. En cambio, si tú tienes un patrón de música que escuchas, que la música hay evidencia de que mejora o nos puede ayudar a mejorar el rendimiento. Si tú tienes un protocolo de activación, está demostrado, de hecho mi TFM, mi trabajo de fin de máster, fue un estudio acerca de phishing up, que es, en inglés son estrategias de cara a la activación el aumento del arousal deportivo y de cómo mejora la producción de fuerza. Pues estamos viendo que aumentar la activación mejora la fuerza, vamos a trabajar esto. El setup, colocarte, es evidente que si tú no te colocas bien en un press de banca, por ejemplo, te puede resbalar y puede que la ejecución no sea correcta. Venga, pues vamos a enfocar esos 5 minutos en una colocación perfecta. No los vamos a enfocar en beber agua caliente y después agua fría, que no tiene ningún sentido. Entonces, para mí el ritual sí que es una de las estrategias que es clave, bien ejecutado. Claro, al final son estrategias, uno, que dependan de ti, dos, que te mantengan en el momento presente y tres, que tengan una influencia a nivel fisiológico que te favorezca en ese deporte, ¿no? O sea, si es powerlifting, pues obviamente va a ser que te activen más. Si es una persona que tiro con arco, pues obviamente serán estrategias que disminuyan su nivel de activación. Exacto. Pero vamos, que al final son esas tres claves las que hay que seguir con ese ritual. Pero fíjate, has dicho una que no suelo incluirla, aunque he redundado mucho en ella, y que me parece que es clave, igual de importante que el resto, que es que te mantengan en el momento presente. Para mí, un ritual que te permite, está muy automatizado y que llega un momento en el que te permite estar pensando tanto en problemas pasados como proyectarte al futuro, no es un ritual efectivo. Puede suponer un problema, porque al final el diálogo puede que sea positivo, pero siempre hay margen a que aparezca diálogo negativo y no me interesa. A mí me interesa que estés en lo que tienes que estar, que estés pensando en lo que estás haciendo, punto. Sin lugar a dudas. Un ejemplo muy claro y que, vamos, yo creo que fue el primer vídeo donde te conocí a ti, fue lo de la activación con el compañero, ¿no? Que te dan los golpes en la espalda y, claro, una vez que te dan esos pedazos de golpetazos en la espalda, como que desconectas de todo, solamente te enfocas en ese dolor que te produce y ya estás en el presente. Y no ha sido manera de forma que tú lo hayas querido hacer, sino que ha sido externo. Y ya una vez ahí ya te metes en la barra y solamente estás pensando en eso, en levanto, levanto, levanto. Totalmente. Qué bueno. Eso es. Dale, Sergio, vamos con la siguiente. Y bueno, ahora, Iván, nos gustaría cambiar un poquito de tercio, ¿no? Venimos hablando pues de todas estas estrategias para aumentar el rendimiento, de la importancia de la psicología deportiva, pero también hay otra cosa que seguramente le interesa un montón a toda esa gente que nos está escuchando y es la gestión del estrés. También venimos de una situación que, oye, con todo esto de la cuarentena y tal, pues también ha provocado mucho estrés en ciertas personas y bueno, también aprovechando, ¿no?, que tienes ese curso en AudioFit, nos encantaría que, bueno, hablar un poquito de cuáles son estos principios provocadores del estrés, cuáles son las principales herramientas para gestionarlo. Sí, perfecto. Pues fíjate, la semana pasada me parece que tuve una reunión, recapitulando de nuevo con el inicio de la llamada, con Dani Cortizo, que también era otras personas que estaban dentro del equipo. La verdad es que teníamos un equipazo, ¿eh? Eso hay que ver cómo lo retomamos, Sergio, porque hay muchísima calidad humana, de verdad. Me parece que a nivel de equipo... Infante, Fran, Dani, Iván... De verdad que lo que yo he aprendido de todo el equipo, de Sergio y de todo el equipo, Quique, parece que aquí te aíslo un poco, pero ha sido el trabajo. Haber estudiado psicología. No, pero de verdad que he aprendido muchísimo de todos ellos y considero que me han ayudado muchísimo a crecer como profesional dentro de la psicología deportiva. Que lo que iba a decir, que tuve una videollamada con una clínica que se llama Clínica Bailón, que es uno de los proyectos en los que estoy trabajando el amigo Dani, y ellos se enfocan totalmente en el área del estrés y aprendí muchísimo también, cosas muy interesantes que ahora comentaremos, pero para mí lo principal dentro del estrés es intentar identificar cuál es el tipo de estrés y cuál es el foco del estrés. Porque al final muchas veces, una de las cosas que comento en el curso de AudioFit es que se trata de un cúmulo de eventos que son estresantes. Porque al final muchas veces parece que un evento muy estresante puede ser estar de exámenes en la carrera, por ejemplo, pero hay muchas veces que la carga de estrés no responde tanto a un evento único,
sino que simplemente es el cúmulo de eventos pequeños. Algo que tendemos a pecar muchísimo todos, sobre todo la gente que emprendemos o que somos autónomos y demás, es que parece que te van proponiendo diferentes tareas, proponiendo diferentes actividades. Tú haces una valoración muy puntual, muy efímera de, vale, ¿eso sé hacerlo? Sí. ¿Puedo hacerlo? Sí. Vale, pues doy un sí. Pero el problema está en que es un sí a una microactividad, pero aparte de esa microactividad tienes otras 7 y te vuelven a proponer una nueva actividad, una nueva, lo que sea, ¿no? Un nuevo proyecto, una nueva reunión, un nuevo foco de potencial estrés. Tú lo valoras otra vez en los mismos términos. ¿Es algo que sé hacer? Sí. ¿Puedo hacerlo ahora mismo? Sí. Adelante, yo me encargo de ello. ¿Y cuál es el problema? Que llega un punto en el que no es un evento único que tiene un peso muy, muy, muy grande y que nos estresa, sino que el acúmulo de diferentes actividades, de diferentes focos de estrés, es lo que realmente llega a un punto en el que nos desborda y las personas se encuentran saturadas, ¿no? Un poco o desborda esa capacidad de hacer frente a esos eventos estresantes. Hay que intentar, en la medida de lo posible, ver cuáles son las herramientas que puede tener una persona de cara a recuperarse de ese estrés. Y aquí, en el sector del fitness, algo que comentaba con Dani y con la Clínica Bailón, es que al final un problema que tenemos dentro del estrés es que el propio rendimiento deportivo, sobre todo a las personas, que lo que os comentaba un poco al principio de la reunión, personas que se lo toman muy en serio y que te dicen, no, es que para mí el entrenamiento no es la forma de desconectar, es que es lo más importante, que para mí el entrenamiento es más importante que mi trabajo. O sea, no se trata simplemente de que estoy estresado por el trabajo y llego a entrenar para desocuparme un poco y entrenar un poco ligero. No. Que muchas veces dentro del sector en el que nosotros nos movemos no es el enfoque ni mucho menos, al contrario, puede ser un evento mucho, mucho más estresante. Entonces aquí la clave está en intentar saber gestionar un poco los diferentes focos y entender que si estoy en un punto en el que tengo muchísimo estrés dentro de mi día a día por la carrera, por el trabajo, por lo que sea, pues a lo mejor tengo que intentar bajar el foco de estrés de cara al entrenamiento, de cara a la planificación, de cara a la preparación. Intentar saber jugar un poco con los focos de estrés, intentar disminuir aquellos que podemos hacerlo, me parece uno de los eventos clave. Y luego, como segundo punto a tratar o como segundo punto clave, intentar mejorar la capacidad de recuperación al estrés. Porque al final a lo mejor no se trata tanto de una cuestión de que tenemos demasiadas fuentes de estrés, no se trata tanto de que el estrés que tenemos por alguna de las fuentes nos desborde, sino que nuestra capacidad para hacer frente al estrés es muy limitada, es muy reducida. Problemas del tipo estar durmiendo 3 horas al día. Pues probablemente vas a estar jodido de estrés. No tanto porque realmente tengas fuentes muy abrumadoras, sino porque tu capacidad de hacerle frente o de recuperarte de esas fuentes de 3 horas es prácticamente nula. Aquí una cosa muy curiosa también que me dijeron en esta videollamada que quiero compartir con vosotros porque me pareció muy interesante es programar el momento en el cual te vas a hacer cargo de esas fuentes estresoras, tanto a nivel físico como a nivel temporal. Me parece que es una idea bestial. Es decir, si tengo fuentes de preocupación muy, muy claras, por ejemplo, tengo un problema, yo ahora mismo, por ejemplo, lo voy a compartir con vosotros, con el tema del gimnasio, que bueno, ya sabéis que tengo un gimnasio aquí en Madrid, que ha supuesto una fuente de estrés muy, muy grande porque hemos tenido ciertos problemas de ruido y estamos en un proceso judicial, etcétera, etcétera. Para mí eso es una preocupación muy importante, que tiene un peso en mi día a día bestial. Pues gestionar un pequeño apartado o un pequeño momento, tanto físico como temporal, dentro de mi día a día para sobrepreocuparme por ello e intentar que mi cabeza esté totalmente focalizado en ello, tiene un efecto paradójico que es que en el resto del día le destino menos preocupación. Si yo estoy ahora mismo con vosotros y en ningún momento me he preocupado de eso, ahora mismo, como se me venga a la mente, ya puede que mi tono comunicativo y mi forma de estar hablando con vosotros baje. ¿Por qué? Porque ya empiezo, joder, vaya a telar todo eso. En cambio, si yo por la mañana me he puesto media hora a caminar, tienes que intentar hacer una actividad que no suelas hacer en tu día a día, porque si estás en el sofá preocupándote a tope por eso, pues puede ser un problema. Pero si tú sales a correr, si tú sales a hacer algún tipo de actividad, vas a un punto concreto donde te preocupes y te preocupas mucho de eso, al final lo que se va a producir es un efecto paradójico de que ya tienes el momento en el cual te preocupas. Es como estudiar. Si tú guardas una hora para estudiar, probablemente cuando llegas a esa hora va a ser más fácil entrar en foco y estudiar. Y en el resto de horas te va a costar más. Pues esto es el efecto contrario, ¿no? Me preocupo hasta ahora, intento pensar mucho, incluso ponerme en la peor de las situaciones, intento tener ahí mucho estrés y de forma colateral, cuando tengo el resto del día,
disminuye mi capacidad de estrés. Y otra cosa muy interesante, antes de cortar, que me pareció muy, muy interesante y que me apetece compartir con vosotros. Vale, caña. Ellos estaban haciendo una tesis doctoral y tienen resultados positivos de que se está comprobando que el calor a nivel fisiológico responde de forma analgésica en cuanto al estrés. Es decir, tanto los baños calientes como las saunas hacen que se disminuya de golpe, de forma muy abrupta, el estrés. Y lo que comentábamos en esta videollamada es que podría ser interesante que ese momento que nos reservamos para sobresaturarnos de estrés sea justo en una sauna, sea justo en un baño caliente, en el cual nos tenemos que intentar poner en la peor de las situaciones, lo que me decían ellos, esto no está estudiado, esto es como correlación, ¿no? Si el calor me disminuye el estrés y tener un momento clave en el día me disminuye el estrés, pues podría ser interesante el destinar un momento del día en el cual, si tengo unos niveles de estrés muy altos, ponerme con un baño caliente, ponerme con algo que sea con una fuente de calor muy, muy, muy alta, tener un estrés desmesurado, y eso podría actuar de forma analgésica a lo largo del día. Me parece que son cosas curiosas que se pueden tener en cuenta. Sí, desde luego hay que estar al tanto de todo esto, ¿no? Hay que seguir preguntándoles, saber cómo avanza en este sentido. Pero sobre todo, para mí, los dos principales pilares de cara a la afrontación del estrés es intentar ver cuáles son tus fuentes estresoras, por mínima que te parezca, cuáles son tus fuentes estresoras, reducirlas cuando ves que te sobresaturan e intentar ver cuál es tu capacidad de recuperarte del estrés e intentar mejorarla en la medida de lo posible. Esos son los dos pilares claves. ¿Y qué opinión te merece, Iván, el hecho de tener como un diario o escribir ese tipo de problemas que te estresan? ¿Y qué opinión te merece eso? Sé que la novia de Pedro Ibar, que es psicóloga también, que se llama Lucía, es muy partidaria de escribir las preocupaciones. Es como el tipo de terapia en la que más cree ella y me parece que es interesante. Al final no deja de ser algo similar, ¿no? Si yo tengo, cumple los dos requisitos que habíamos propuesto anteriormente, que es intentar encontrar un momento físico y temporal para hacerlo. Si yo tengo un momento en mi día a día en el cual escribo mis preocupaciones, les doy forma, me las replanteo, me pongo en la peor de las situaciones, probablemente me voy a desahogar. Y ese efecto de desahogo, al final, va a repercutir de forma positiva a lo largo del resto del día. Porque muchas veces el problema que tenemos es ese, que como algo nos preocupa, intentamos ignorarlo. Y lo que decíamos antes, hay una parte muy importante de nuestro pensamiento y de nuestras conductas que es inconsciente y que por mucho que intentemos obviarlo, por mucho que intentemos pensar que no existe, por mucho de que solo nos creamos nuestra parte consciente, eso tiene un peso y eso está ahí. Entonces, intentar darle salida, intentar desahogarte en ese sentido, me parece clave. Yo creo que aquí hay 3 puntos claves. El primero de todo es organizarte tu día. El segundo, saber decir no, como tú has dicho, decimos sí a microtareas que al final nos acaban saturando. Y tercero, en lugar de preocuparnos, ocuparnos. Y es lo que tú has dicho, coger ese problema, dedicarle un tiempo al día y realmente sentirnos partícipes de que estamos intentando solucionarlo, ¿no? Dentro de esas cosas que tenemos bajo nuestro control, porque muchas veces es eso, tenemos esa preocupación, que es que lo dice la palabra, preocuparse, pero realmente no te estás ocupando, no estás enfocándote en resolverlo realmente y muchas veces lo vas dejando y al final esa preocupación sigue porque realmente no la estás afrontando. Totalmente de acuerdo. Además, ¿cuántas veces nos pasa lo que decimos? Que pequeñas microtareas las vas alargando, las vas arrastrando día a día y llega un punto en el que dices, joder, es una tontería, pero estoy agobiado. Todos los días acordándome de que tengo que mandar este mensaje a esta persona, pero no lo hago y día tras día va pesando. Y se te empiezan a acumular tareas y llega un punto en el que gestionar el estrés es complicado. Y luego también esto también me parece interesante, que al final es algo que muchas veces por culpa de las redes sociales llega a ser un problema, intentar normalizar el estrés, entender que el estrés forma parte de nuestro día a día y que es algo normal, que tampoco tiene mayor preocupación siempre y cuando seas capaz de hacerle frente. Al final muchas veces parece que en redes sociales, como siempre decimos, solo se muestra la cara positiva y solo se muestra a la gente que está disfrutando, la gente, evidentemente, si estás en un momento sobresaturado en el cual estás totalmente desbordado por el trabajo que tienes, no te vas a empezar a hacer historias de mirar qué bien estoy, evidentemente, o mirar qué agobiado estoy. La gente se hace historias cuando está bien. Entonces llega un punto en el que se produce el efecto un poco de la punta del iceberg, de que tú solo ves a todo el mundo perfecto y parece que dices, hostia, tengo estrés y no debería tener estrés, mira qué bien se lo está pasando todo el mundo y yo estoy estresado. El estrés es necesario, el estrés es algo que forma parte de nuestro día a día y que muchas veces hay un estudio que me parece muy interesante, que está comprobado que el cortisol no tiene por qué necesariamente ser algo perjudicial para nuestra salud.
en la mayoría de casos se percibe que el cortisol es perjudicial para la salud en la medida en la que la persona considera que el cortisol le va a afectar de forma negativa. Esto hay un metaanálisis de cara al estudio, como que cogieron muchísimos estudios que relacionan cortisol y problemas de salud, y lo que veían era que cuando de verdad afectaba a la salud de forma negativa era cuando las personas percibían que el estrés y el cortisol era negativo. En muchas otras situaciones en las cuales la gente tenía niveles de cortisol altos, pero percibían como algo emocionante o como algo que era un reto para ellos el afrontar esa actividad, todo lo contrario, les preparaba y les ayudaba a afrontar esa actividad. Entonces, entender que el estrés, el cortisol, el sentirnos emocionados, el sentir que el nivel de activación es alta, no tiene por qué necesariamente ser algo negativo. Eso es, al final también depende mucho de la interpretación. Esto es como, por ejemplo, imaginémonos la salida en una carrera y está viéndole la familia a dos corredores diferentes y un corredor piensa que le esté viendo esa familia es algo que le motiva, es algo que le anima, que la hace estar mejor, y la otra persona lo interpreta como, no puedo decepcionarles, madre mía, no sé qué. O sea, también es un poco, yo creo, ¿no? Esa interpretación. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros, pero en la medida en la que todo el mundo nos dé el mensaje de, en cuanto percibas que aumenta el cortisol o te percibas estresado, tienes un problema y puede que te dé un paro cardíaco, pues llega un punto en el que casi simplemente ese mensaje en tu cabeza te hace estar estresado y decir, hostia, algo va mal, que tengo niveles de estrés alto. Y es como, no, estás trabajando y tienes que sacar adelante un trabajo, lo que tú mismo estabas diciendo. Tú tienes una tarea muy, muy importante y tienes que ocuparte de esa tarea, es normal que haya un momento de preocupación, es normal que tengas estrés, que es normal que si al día siguiente tienes un examen y tienes que estudiar un montón, pues el nivel de estrés sea alto. Normalizarlo me parece que puede ser positivo y jugar con eso, con ese reto y decir quiero afrontarlo, no con el hecho de, hostia, estoy muy estresado y sé que es malo, porque te puede llegar a desbordar de verdad la mera noción de que el estrés es negativo. Eso es. O sea, al final no es tampoco querer ni muchísimo menos evitar esa emoción, esos pensamientos, pero sí coger ese papel más activo y ver qué cosas podemos hacer para empezar a gestionarlo mejor. Ocuparse me parece un buen resumen de esta parte. Intentar ocuparse de las tareas y trabajar en ello, exactamente. Qué bueno. Pues, Quique, pasamos con las 3 preguntas sorpresa que le hacemos a todos los invitados. Eso es, las 3 preguntas finales y bueno, la primera de todas, Iván, es la siguiente, que es ¿qué hábito que tú en tu día aplicas le recomendarías a la persona que nos está escuchando? Un hábito. Un poco ya lo he dicho, aunque lo hemos aplicado mucho al tema de rendimiento, pero soy muy, muy fan últimamente de mindfulness. Me parece que es una estrategia que la mayoría de gente subestima y que además, como tiene tanto marketing detrás del propio movimiento, ha llegado a un punto en el que pasa un poco como con los cursos de éxito, todas estas cosas, ¿no? Que al final parece que te dicen mindfulness y ya de primeras hay una barrera defensiva que dices, me estás intentando vender algo. Está quemado ya el nombre, la palabra. Sí, se ha quemado tanto que es como mindfulness es sinónimo de venta, no sinónimo de una forma de enfocar la capacidad cognitiva de la mente. Pero me parece que es clave el intentar vivir mucho más el momento presente. Tenemos la constante manía de intentar pensar sobre qué está yendo mal en nuestro pasado, sobre qué hemos hecho mal, sobre qué es lo que no ha funcionado y proyectarnos constantemente a futuro. Y muchas veces simplemente, a mí me pasa, vas en el coche y dices, hostia, llego 10 minutos tarde a X reunión con X persona y encima por la noche tengo esta cena que no me apetece ir y qué putada es. Y te empiezas a agobiar y dices, qué mal me encuentro. Y de repente paras un momento y dices, para, frena. Estoy en el coche, estoy escuchando música y estoy totalmente tranquilo. O sea, estoy bien, no me duele nada, no me encuentro mal. Joder, voy a estar en el coche disfrutando del viaje, voy a tranquilizarme, estoy escuchando música, me apetece escuchar música. Y muchas veces a mí eso me sirve muchísimo de cara a tranquilizarme, de verdad. ¿Y en tu día a día tienes el hábito de hacer un poco de meditación guiada? Bueno, para la gente, porque claro, dicen mindfulness, pero a lo mejor la gente no sabe cómo empezar. ¿De qué forma le recomendarías tú a una persona para empezar, que todavía nunca ha hecho meditación? Normalmente siempre he empezado con toda la gente que he trabajado con meditación vipassana, que se llama, que simplemente es intentar centrarte en tu propia respiración, intentar evitar que haya diferentes pensamientos que entran en tu cabeza, vamos a simplificarlo mucho de esta manera, pero intentar estar centrado en la respiración. Cuando tú identificas que el pensamiento se te ha ido y que estás proyectándote a cualquier otra situación, intentar volver a la respiración, y eso como primera toma de contacto suele estar muy bien. Ahora bien, el mindfulness para mí intentaría ir un poco más allá de eso
y no intentar desechar pensamientos o cerrarte en banda, sino simplemente te aparecen pensamientos, no tiene por qué ser algo negativo, pero deja que fluyan. No te pares en X pensamientos. Y muchas veces tiene mucho sentido el intentar proyectarte a futuro y es necesario. Eso no quiero que se malinterprete. Es evidente que tú tienes que preocuparte de situaciones del futuro y si tienes una cena, normal que estés pensando en esa cena. Pero intentar dejar que fluya mucho más y no trabarte en un pensamiento y redundar muchísimo en él. Me parece un consejo que ahora mismo viene genial, yo creo, porque tenemos un contexto que es constante distracción por todos lados y en el que nos falta eso, esa atención plena sobre lo que estamos haciendo y que muchas veces retroalimenta ese estrés del que hemos hablado. O sea, que yo creo que es un hábito, fíjate, Quique, creo que no lo había recomendado ninguna persona hasta ahora y me parece que en este momento es algo brutal para empezar a practicar desde ya, que solo necesitas estar sentado en algún sitio tranquilamente y centrarte en tu respiración para empezar. Eso es, totalmente. Pues bueno, pasando a la siguiente pregunta, Iván, es ¿qué aspecto destacarías de ti que te diferenciase del resto de personas o del resto de profesionales? ¡Buah! Qué preguntaza, ¿eh? Dicen que muchas veces es más importante conocerse a uno mismo y ser capaz de sacar también las cosas positivas que la propia praxis. Yo diría que quizá, si tengo que intentar encontrar una variable que siempre me ha hecho sentir muy orgulloso, es que soy muy flexible a nivel cognitivo, o que soy muy flexible a la hora de adaptarme a las situaciones. Y diría que eso es algo que es un problema que tiene muchísima gente, que es que parece que hay una barrera de entrada que todos tendemos a manifestar muy rápido, que es el hecho de si yo llevo pensando así, o llevo comportándome de esta manera, o llevo intentando mostrar esto en redes sociales o en mi entorno social durante X tiempo, necesito ser consecuente. Y si ahora mismo llega una persona y me da un argumento, yo digo, hostia, me encaja, y voy cambiando constantemente el argumento, es algo que socialmente pondera de forma muy negativa. Y yo sí que considero que a lo largo de toda mi vida he tenido esa capacidad de decir, joder, si lo que me estás diciendo me convence, en el mismo momento puede que cambie mi forma de pensar. Y no creéis que hay veces que me ha llevado a tener disgustos con gente cercana de decirme que no tengo personalidad o cosas así, pero yo siempre lo he valorado como todo lo contrario, como algo muy positivo, el hecho de decir, joder, si considero que estoy equivocado y que esto me convence más de lo que yo estaba pensando hasta el momento, no tengo problema en cambiar mi forma de pensar. Como decía Bruce Lee, be water, my friend. Adáptate a lo que sí. Si estás viendo una realidad, pues mucha gente, ¿verdad?, que con el ego y tal se declara una cosa y sobre todo cuando lo declaras público, después como rectificar o cambiar de opinión, pues como, joder, tío, estás cambiando de opinión, antes ibas por aquí, ahora ibas por acá, y es como que tiene ese castigo social, pero eso es, si tienes que mantenerte fiel a ti mismo, ¿no? Exactamente. No es una cuestión solo de que la persona no quiera hacerlo por ego, sino que realmente hay un castigo social, ¿eh? O sea, sí. Tú llevas diciendo, por ejemplo, yo ahora mismo, mirad, esto me parece que representa muchísimo lo que estamos diciendo. Llevo 1 año y 8 meses o así siendo vegetariano. Y os aseguro de que mañana digo en redes, voy a dejar de ser vegetariano porque ya no me convence y tendría un castigo social. Tendría una parte, muchas veces llega un punto en el que te preguntas, joder, sigo haciendo las cosas porque ya he dicho que soy de esta manera y como ahora cambio, se va a percibir que estoy cambiando y puede ser negativo, o porque realmente quiero seguir haciendo. No es el caso de ser vegetariano, ¿eh? Es algo que la verdad es que lo tengo tengo una convicción y realmente es algo en lo que creo y que me gusta o me llena en muchos aspectos. Pero que pasa muchas veces. Parece que te lanzas a hacer algo y una vez te has lanzado y lo has dicho, ya no sabes si sigues haciéndolo porque realmente lo consideras o porque sabes el castigo que tendría haber dicho que ibas a hacer X y que la gente te empieza a decir, pero no decías que a partir de ahora ibas a hacer tal y ahora no lo haces. Pues considero que es algo muy positivo y que es algo que se debe intentar afrontar y tener ese coraje de decir, no, si he dicho esto y ahora considero que estaba equivocado, pues voy a intentar hacerle frente y decir, no pienso así ya. Totalmente. De hecho, fíjate, yo ahora me estoy leyendo el libro del Cisne Negro, de Nassim Taleb, y habla mucho de esto, ¿no? Y un gran error que comete mucha gente es el intentar siempre coger los argumentos que ya validan la idea que ya tienes. Y eso hoy en día lo vemos desde el mundo del fitness hasta el mundo de la política, que es que escuchas una cosa y ya solo te quedas con los argumentos que están apoyando esa idea y solo oyes ideas de ese tipo. Y es un enorme error porque ahí es cuando polarizas y te estás perdiendo un montón de información que realmente puede ser útil, pero ya con esos sesgos
tú vas desechando lo que no te interesa simplemente porque no encaja. Y eso sabemos que luego realmente puede tener una repercusión negativa a la persona. ¿Por qué? Porque al final le puede llevar a hacer ciertas cosas que realmente quizá no le convengan tanto como si hubiera escuchado esa información que no casaba tanto con lo que ya pensaba, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que eso lo hemos hecho todos, siendo honestos. El estar en una discusión con colegas y tú decir algo y que otra persona te lleve la contraria y ponerte a buscar justo en internet aquello que ratifique o que te dé la credibilidad a ti y que te pones a buscar y dices, hostia, que igual no tenía razón. Voy a mirar más para abajo a ver si hay alguno que me diga lo que yo quiero oír. Eso lo hemos hecho todos y es humano y sí que responde al ego. Pero intentar ir contra eso y tener esa capacidad de flexibilidad mental, de decir, joder, pues me da igual si llevo pensando así todo este tiempo, voy a intentar cambiar, me parece muy, muy positivo. Seguramente sea algo que nos identifica a muchas personas dentro de este sector, porque al final, yo siempre lo digo, la gente que hemos seguido a Power Explosive, quizá era también un poco porque buscábamos errores o mitos dentro del cine, ¿no? La típica persona que te dicen, no puedes comer más de 2 huevos a la semana y tal. Y tú te ponías a buscar y decías, ¿hasta qué punto esto es verdad? Y encontrabas artículos y te ponías a intentar darle esa vuelta de tuerca. Me parece que es algo muy positivo y que yo al menos valoro de forma muy positiva. Totalmente, o sea, esto al final tiene un sentido y es el de oye, al final los grupos tienen unas ideas. Si tú estás constantemente cambiando de ideas, puede que te coste el seguir perteneciendo a ese grupo y eso evolutivamente tiene sentido, pero en un mundo actual en el que el contexto es tan cambiante y tanta información, yo creo que eso, al contrario, puede ser negativo y es cierto que te puede llevar a discusiones con ciertas personas, pero a la larga yo creo que lo mejor es no encasillarse con nada y escuchar información de todo tipo y ya crear tú tus propias conclusiones, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aquí el resumen que ha dicho Quique, be water, my friend. Total. Intentar ser flexible. Qué bueno, Iván. Pues bueno, vamos ya con la última pregunta y es, ¿qué has aprendido o qué has escuchado que te haya flipado durante la última semana y el último mes? Ya puede ser un libro, una idea, un concepto, una nueva herramienta psicológica que puedas compartir con nosotros. Es que son preguntas duras, ¿eh? Estas no las habéis avisado. Lo que os digo, estoy leyendo el de Homo Deus y me parece una auténtica locura, me parece una auténtica pasada. Y dicen un concepto que sí que me parece muy interesante, que es que, y además que puede estar un poco ligeramente relacionado con la idea que estábamos tratando antes, que es que muchas ideologías políticas, muchas ideologías morales han tenido mucho, mucho sentido en un momento puntual, pero no necesariamente tienen por qué tener sentido ahora. Y esto me parece que es algo que enlaza con lo anterior, pero que me parece que es muy, muy importante tener en cuenta y que hay veces que no llegas a reparar, que es el hecho de, vale, a lo mejor esta forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, pensar que los toros tienen un sentido, o la tauromaquia, o el comer animales, o X tienen un sentido. A lo mejor tuvieron un sentido evolutivo en un momento dado, pero a lo mejor en el momento presente en el que estamos no es tan necesario. El entender que diferentes formas de pensar, tanto en primera persona como a nivel colectivo, a nivel de sociedad, han tenido un sentido y han funcionado muy bien y puede que tuvieran mucho, mucho peso, pero a lo mejor no es el momento de esa forma de pensar, me parece que es clave y me parece que nunca he sido muy, 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 muy fan de la historia, nunca he sido una persona que tenga esos conceptos que lo envidio, Hay mucha gente que está muy, muy, muy puesta a nivel histórico, que te dicen en tal batalla de tal sitio, te saben fechas, te saben personas, te saben países, te saben la historia. Me parece que es algo que es muy valioso y me parece sobre todo eso. Y aprender un poco lo digo también porque el autor del libro es historiador y él le da mucho peso a esa parte, ¿no? Y el entender que hay diferentes formas de pensar, que en el momento actual muchas personas siguen intentando defenderlas, pero que ya no tienen sentido porque han quedado desfasadas, porque aunque tuvieron mucho sentido, ya no cumplen esa función, me parece que es clave. Y es algo que a mí personalmente me impresionó mucho. El cómo lo explica en el libro. En el libro habla mucho de, pues yo qué sé, diferentes ideas, ¿no? Incluso algo que me parece muy, muy curioso, aunque igual me estoy metiendo donde nadie me llama, pero bueno, en el libro habla mucho del tema del liberalismo, del pensamiento liberal y demás. Actualmente tiene mucha, mucha presencia. Él considera además que incluso cubre muchas preguntas que no puede cubrir la religión, que no puede cubrir la ciencia, como pues eso, ¿no? Cuestiones morales, pues intentar decir que la libertad de cada individuo es un poco lo que tiene que ponderar más allá de lo que está bien o lo que está mal en términos éticos o universales. Es lo que te dice, es que puede tener mucho sentido, pero si por ejemplo llega un punto en el que
la libertad no tiene tanto sentido, o nos damos cuenta, las neurociencias demuestran que la libertad es algo que se ha mistificado y que no tiene tanto sentido, pues intentar ser capaces de pivotar históricamente a nuevas formas de pensar. Nada, tampoco me quiero meter mucho más, pero eso, sobre todo lo que quiero decir con todo esto es que recomiendo mucho el libro. Lo pondremos en las notas del episodio porque me parece una recomendación muy, muy buena. Pues bueno, ya vamos a pasar ya con, bueno, que la gente, yo creo que después de escuchar todas las perlas que has soltado, querrá saber más quien no te conozca, ¿no? Porque vamos, yo tendría muchas ganas de ir a ver tu perfil, dónde puedo encontrarte, así que Iván, déjanos tus redes sociales, tu canal de YouTube, en fin. Ahora es tu momento. Realmente todo lo que divulgo lo tengo unificado bajo la misma marca, que es Brain Builder. Es un juego de palabras muy interesante de decir. A mí lo que me gustaba era el bodybuilding, que es el culturismo, que es construir un cuerpo, y como que le di un poco esa vuelta de tuerca con lo de psicología deportiva, que en vez de bodybuilding, pues sería brain building o brain builder. Así que nada, todo lo que divulgo, tanto en YouTube, en Instagram, en web, etcétera, etcétera, es bajo ese mismo nombre. Así que nada, nos vemos por allí y poco más que decir. Dejaremos todo en las notas del episodio para que vayáis a visitar las redes de Iván. Yo intenté hacer un juego similar con mi cuenta, Strong Mind, pero vi que no iba bien. O sea que... es igual. Al final el tiempo da la razón. Como lo primero, como Brain Builder, es que no se puede igualar. Pero bueno, sí, también me gustaría aprovechar, lo dicho, para agradeceros a los dos el que hayáis querido contar conmigo para esta iniciativa, que me parece muy, muy, muy bonita. Y me parece que estáis trabajando muy, muy bien, ¿eh? El tiempo da la razón, pero al final yo creo que en este sector, bueno, en todos hay una máxima y es que el trabajo manda. Y que cuando trabajas duro, las cosas salen. Así que a seguir por la línea, chicos, que me gusta mucho lo que hacéis. Muchísimas gracias, Iván. Y bueno, pues ya nos despedimos, chicos y chicas. Para todos los que nos estéis escuchando, si os ha aportado esta entrevista, que estoy seguro que sí, pues os agradeceríamos un montón que la compartierais con vuestros amigos, con vuestra familia, en fin, con todo el mundo. Y bueno, si hacéis un pantallazo en la plataforma donde estéis escuchando el podcast y nos etiquetáis en historias, por ejemplo, en Instagram, la verdad es que lo agradeceríamos un montón para poder llegar a más gente. Ya sabéis, yo soy Sergio Cruz y mi Instagram es @SergioCruz_salud. Y yo soy Quique Carmona y en Instagram @QuiqueCarmonaSalud. Y al señor Brain Builder, por supuesto. Brain Builder sin salud. no tengo nada que decir. Sin salud en el nombre, pero sin salud en el nombre, sí. Y nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Iván. A vosotros, chicos.